Aquí. Bien, vamos a ver ahora la distribución de la razón de varianzas muestrales. Entonces, esta es una nueva variable que está definida por una razón. Está relacionada, la razón de varianzas sería así, ¿no? De tener una población 1 de característica X que tiene una distribución normal necesariamente u sub X de varianza sub X cuadrado. Entonces aquí está la población con su media, que puede ser que conozcamos como no también, ¿no? Realizamos un muestreo siguiendo una técnica con un n menor que 30. Estamos con muestras pequeñas. Tenemos x1, x sub n. Con esta información podemos calcular la media muestral. Como es pequeña, entonces son datos sin agrupar y también la varianza muestral, ¿no? Paralelamente, una segunda población, la población 2, de característica de los elementos de la población Y, que sigue también una distribución normal, necesariamente, para que pueda utilizar la variable que voy a indicar, sí o sí, por lo menos mencionado, debe cumplir esa condición. La media de Y, medida de dispersión, plus mu sub Y, varianza de Y cuadrado. Entonces hacemos un muestreo de tamaño m menor que 30. Y es sub 1 y es sub n. Calculamos la media
Y, o la que estamos llamando media X. No, está directamente. Bien. Cuadrado. Muy bien. Entonces, estos muestreos son independientes y son aleatorios e independientes. Entonces, generamos una variable de comparación que viene a ser la razón de varianzas, que sería, o sea, que si quiero comparar las dispersiones de los datos, lo hacemos mediante una razón. Si quiero comparar las medias, lo hacemos mediante una diferencia, ¿no? Diferencias que ya hemos visto. Bien, entonces ese es el esquema sobre el cual va a trabajar la distribución de probabilidad de la razón de varianzas muestrales, ¿no? Ahora, esto se plantea cuando se tiene una aplicación, como en la guía tiene algunos ejercicios, que dice una posibilidad es de que se calcule la probabilidad de que la razón de varianza es menor o igual que a cuadrado. Y puede ser. Entonces la pregunta es, ¿cómo voy a contestar aquí? Puede haber otras posibilidades de planteo, como si la varianza es mayor, la varianza de la primera muestra es mayor que la varianza de la segunda muestra, ¿no? Es, alguien dice, ¿cuál es la probabilidad de que la razón de desviaciones, ¿sí?, esté comprendida, puedo decir, entre A y B, ¿no? Entonces, ¿cómo contestamos eso? Para contestar eso se introduce la distribución de la distribución de probabilidad, sería completo el nombre, ¿no? De probabilidad de la variable aleatoria continua de Fisher. Entonces ustedes van a hacer en ese trabajo de investigación, no sé si lo han hecho o para cuándo, f de x es igual. Entonces, ¿a qué es igual? ¿Y cuál es la gráfica de esta gráfica? Entonces, vamos a tener x, que representa a f, una curva asimétrica cada curva está definida por nu sub 1, el par ordenado en nu sub 1, nu sub 2. O sea, esto vamos a obtener a partir de las observaciones muestrales. Lo mismo aquí, nu 1 prima vamos a poner porque es diferente. O bien, esta puede decir 4, 5, por decir. Esta puede decir 10 con 8. Cuando va creciendo esto, por decir 15, 16, entonces esto se va desplazando. Lo que vemos son curvas asimétricas, ¿no? Pero una en particular nos interesa a nosotros, y vamos a trabajar cada vez
con una en particular, función de densidad de la variable Fisher, que depende de f, y podemos observar, bueno, de x hemos dicho, que representa a f, una en particular puede ser esta. Entonces está definida por el par de grados de libertad, μ1, μ2, cada vez, ¿no? Entonces, a ver, lo que queremos es saber a qué es igual. Eso se deduce también. Eso se deduce. Eso se puede deducir. Es el cociente de dos variables U sobre el número de grados de libertad de grados de libertad, ¿no? O sea, U es un chi cuadrado. En este caso, sí tendría que ser para μ sub 1. Chi cuadrado, ¿cómo hemos definido? ¿Se acuerdan? La primera muestra, número de observaciones de la primera muestra por la varianza de la variable, que es digo de la población, varianza de la población, dividido por, creo que está, varianza muestral dividido por la varianza poblacional, ¿no? Eso es U, la variable U. Mientras que la variable B, y tomando en cuenta que los grados de libertad es el número de observaciones menos 1, grados de libertad, y la variable B representa I cuadrado μ sub 2, el número de grados de libertad. Para la segunda muestra se dice m menos 1 por la varianza dividido, muestral dividido por la varianza poblacional, donde los grados de libertad n menos 1 grados de libertad, ¿no? Si ustedes dicen que esto es 1 y esto es, todas estas expresiones 2, entonces dice reemplazando 2 en 1, entonces tenemos un f que va a ser igual, simplificando ya, la razón de varianzas muestrales por la razón de varianzas poblacional. Sí, esto es lo que nos interesa. Entonces, cuando me plantean una aplicación, me dicen calcular la probabilidad de que la razón de varianzas muestrales es menor o igual que una constante a cuadrado. O sea, que quiere decir un dato, ¿no? Entonces, calcular, pues lo que hacemos es introducir la variable f para ir a leer las tablas, como lo hemos hecho con chi. Hemos tenido que generar la variable chi, la variable t, ahora la variable f para poder entrar a las tablas, ¿cierto? A las tablas. Entonces, en las tablas ya podremos leer la probabilidad porque son expresiones, van a ver una vez que hagan su trabajo o esté completo, ya lo han visto, son expresiones complejas, ¿no? Ahí está. Estoy queriendo aumentar.
Entonces tenemos la probabilidad es varianza X muestral, varianza Y muestral. Me falta multiplicar por la razón de varianzas poblacionales. Entonces, eso debe ser así. Dice menor o igual al cuadrado. Faltaría si es una desigualdad, ¿no? Ambos miembros estamos multiplicando por la varianza y cuadrado dividido por la varianza x cuadrado. Entonces, así tenemos la probabilidad esto viene a ser esta variable f, la variable f. Entonces decimos f menor o igual. Este es un valor particular de f. Todos los valores de f están en el eje horizontal. Aquí puedo observar que f o como son varios valores particulares, f va variando desde 0 hasta más infinito. O sea, la parte positiva nomás, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué será eso así? Porque la expresión dice aquí, mira, todos son al cuadrado. Entonces no hay opción de que tengamos un valor de f negativo. Por eso es que ese valor siempre va a ser positivo. Lo mismo ocurre con chi cuadrado. Para chi cuadrado, por ejemplo, aquí, miren, s cuadrado, sigma cuadrado. N siempre va a ser mayor que 1, por lo tanto, chi cuadrado va a trabajar también con el semieje positivo. Solo en T-student, que es una curva simétrica con respecto al eje que pasa por el origen, ahí sí vamos a tener una parte negativa, una parte positiva, ¿no? ¿Se acuerdan? Una curva simétrica. Pueden haber achatadas en punta, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos un valor particular de f, vamos a decir, un valor particular de f y vamos a colocar así, f sub, caracterizando el área de probabilidad, alfa, la curva, donde podemos trabajar mu sub 1, mu sub 2, cerramos. Entonces, este es un valor particular que nos va a permitir medir esta área de probabilidad. Y gráficamente puede ser en esta curva, donde tenemos sombreada, como dice, menor que el valor f sub alfa. Entonces, está nosotros alfa, el área de probabilidad, en esta curva de mu sub 1, eso viene como subíndice mu sub 1, mu sub 2. ¿Listo? Algo que debo hacer énfasis, tal vez a nosotros no lo hice. Aquí tengo un área. Ustedes saben que en el área subtendida, el área bajo la curva, viene a ser 1, ¿no? Entonces el complemento de esta área es el área de sin natural, que sería de 1 lo resto menos alfa. Entonces alfa más 1 menos alfa me da 1. Y cuando considero la probabilidad, cuando consideramos aquí la probabilidad de que
la variable f asuma valores menores que f sub alfa, mu sub 1, mu sub 2. Estoy hablando del área rasurada con marcador rojo. El complemento sería probabilidad de que la variable f sea mayor. Para que haya una continuidad, aquí dice menor o igual, entonces pues mayor. Mayor que este valor, este parámetro sobre el eje horizontal, que es un número real positivo, que va a considerar, en este caso, 1 menos alfa. El área es 1 menos alfa en la curva mu sub 1, mu sub 2. Cerramos. Sumar estas áreas, la área roja con marcador rojo y marcado en vacío, sumar estas dos áreas, esto representa menor o igual a la izquierda, hasta 0, mayor hasta infinito, teóricamente hasta más infinito. Entonces, la suma de esta área y esta área debe ser 1. Como ven ustedes aquí, sea con el que trabajen con chi cuadrado, que tiene una forma asimétrica de la curva semejante a esta, esta es una igualdad. Cualquiera de los dos términos yo puedo separar y encontrar en función de la otra. Cada vez puedo encontrar en función de la otra. ¿Listo? Muy bien, esto es importante y esto lo han debido hacer también en la distribución normal. También se utiliza, lo han debido hacer en estadística 1, en los ejercicios. Aquí se vuelve a utilizar de forma semejante. Muy bien, entonces nosotros estamos aquí y hemos visto de que debo leer esta área, una vez que está en términos de f, yo debo leer esta área en la tabla, porque van a observar que es bien complejo, no es una expresión simple, la función de densidad de la variable Fisher, o variable f o Fisher, ¿no? Ya hemos considerado Fisher, o sea, esta es una variable aleatoria continua de Fisher. Otros dicen Fisher, Snedeco. Ya veremos, ¿no? Mayormente como Fisher o variable f. ¿Listo? Bien. Entonces la tabla, a ver dónde está el texto. La tabla de los datos para entrar a leer la probabilidad sería los que tienen el texto de Rufino Moya. Esta es una tabla, hay muchas tablas, muchísimas tablas. A ver, déjenme encontrar, no sé dónde está, soy muy desordenado. Aquí está. Entonces, en este texto tenemos la distribución normal, la distribución de chi cuadrado, la distribución de Fisher, de T-Student, o sea, prácticamente hay 4 tablas, ¿no? Y lo que presenta es una forma de leer las tablas, ¿no? Hay diversas tablas que se diferencian en su forma, en la cantidad de datos que tienen, las probabilidades. Por supuesto que hay valores de alfa que son estándares, diríamos, pero otros abarcan un poco más, o sea, quiere decir que son más amplias, ¿no? Más grandes las tablas. Por ejemplo, aquí está la variable que digo, la distribución de probabilidad de la variable continua chi cuadrado. Para utilizar, condiciona también que la muestra
que proviene de la población, los datos de la población deben tener una distribución normal. Es decir, esos datos, y eso se verifica, diríamos, ¿no? Por el teorema del límite central, de que esos convergen en una campana de Gauss. Siempre por la cantidad de datos tienden a una campana de Gauss. O sea, de valores pequeños el número va aumentando más, más, más. Entonces se observa la distribución, ¿no? Esto lo hizo Galton, ¿no? Galton es un estadista que cogió una determinada cantidad de bolillos y diseñó una campana de Gauss. Entonces la tendencia, o sea, habían canales. Entonces, por la parte superior había que distribuir los bolillos y la dispersión de los bolillos tiende a una campana de Gauss. O sea, se observa una campana de Gauss formando, ¿no? Y es interesante, eso lo vi cuando estudiaba estadística en Europa. A ver, ¿qué iba a decir? Ah, sí. Entonces, esta tabla va a depender, miren, aquí en la primera columna están los grados de libertad. 1, 2, 3, va hasta 80 grados. 80 grados puede ser, ¿no? Hay algunos que trabajan con valores grandes, pero nosotros hemos dicho nuestra muestra pequeña es menor que 30, menor igual que 30. O hemos dicho menor que 30, ¿no? Menor que 30. Y la otra grande es mayor que 30. Entonces, menor, mayor, pero aquí ya hemos sobrepasado a la menor. En la parte superior, en la primera fila, están las probabilidades. Y estas probabilidades, fíjense, al principio es 1%, 2%, 5%, 10%. Luego, que es digo 10%, luego salta a 90%, que es el complemento de 10%. Luego a 95%, que es el complemento de 5%, ¿no? Y así sucesivamente. Otros pueden aumentar otras probabilidades más. Y en el cuerpo de la tabla se encuentran los valores, en este caso, de chi cuadrado, que son números reales que van de 0 a infinito. No es un decir, porque ya en la práctica no es cierto al tal infinito, ¿no? Aquí en la segunda tabla están los valores, la tabla de distribución de T-Student. T-Student considera en la primera fila las probabilidades. Como es una curva simétrica, solo considera, fíjense, los valores estándares 0,90, 0,95 de probabilidad, 0,975 de probabilidad, 0,99 de probabilidad, 0,995 de probabilidad. Es como decir 99.5% de probabilidad. Solo trabaja con un solo lado, fíjense, mientras que la de chi cuadrado es asimétrica, nos pone valores al comenzar, o sea, estos valores al comenzar y salta a los valores mayores. Pero la curva asimétrica, como lo han visto en la curva normal, que es una curva simétrica también, lo han visto de que al ser simétrica puedo trabajar con la mitad de la tabla. Entonces, si a un costado son positivos, yo puedo pensar que al otro lado va a estar a la misma distancia o equidistantes por simetría, van a ser los valores negativos y van a corresponder a las áreas de probabilidad, menor que o mayor que van a ser igual, ¿no? ¿Listo? Eso ya lo han visto en estadística 1. Aquí está una tabla F de Fisher. Aquí la tabla de Fisher, que fíjense aquí en la parte superior, la expresión matemática es, fíjense, no tan fácil, ¿no? De memorizar. En mis buenos tiempos había de memoria, hasta ahora ya medio que varió. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En la primera fila está nu sub 1 o R1 a veces. Otros dicen los grados de libertad son R1.
Yo más utilizo new sub 1. Y en la primera columna, bueno, en la segunda columna, fíjense aquí, new sub 2 o R2, ¿no? Entonces, 1 grado, 2 grados, 3 grados. O sea, yo puedo entrar con los grados de libertad de new sub 2 y new sub 1, puedo entrar y cruzar y encontrar un dato en la intersección cuando entro horizontalmente y bajo verticalmente. No, ahí puedo leer. Otra vez aquí, el cuerpo de la tabla presenta los valores de f, que todos son positivos, ¿ya? Y por otro lado, aquí la primera columna, están los valores de probabilidad. Mira, aquí dice 0,95, 0,975, 0,99. O sea, para 3 probabilidades está haciendo la lectura simultánea de f, para 3 valores de probabilidad. Entonces, cuando ustedes dicen, ¿cuál es el new sub 2? El valor de new sub 2, 1. El valor de new sub 1, 1. Entonces, en la intersección está 161. Eso es el valor de f. Entonces, todos esos valores de f están aquí. Entonces, a la tabla yo puedo entrar con los grados de libertad y también con la probabilidad. O sea, la probabilidad me va a ayudar a establecer el valor de f. Aquí en lateral, las 3 primeras columnas, perdón, las 3 primeras términos de la primera columna, 0,95, 975, 0,99, corresponden a 1 grado de new sub 2 a 1 grado de new sub 1. Aquí están los 3 valores de f. 161, 648, 4052, etc. Y más abajo, cuando dice 2 grados de new sub 2, y puede ser 2 o 1 o 4, lo que observo es cuando es 2 grados new sub 2, tengo 0,95, 1851. Cuando es 0,975, tengo 3851. Cuando es 0,99, 98, considerando new sub 1, 1, para leer esta primera columna. Y así, entonces aquí, según vaya variando los grados de libertad, otras tablas pueden traer solamente una probabilidad, otras 2 probabilidades, una primera fila, una segunda fila, otros una, ¿no? Y eso quiere decir, aquí está 3 en 1, diríamos, para 3 probabilidades en 1, ¿ya? Muy bien, eso sería en cuanto a las tablas. Y sería leer, ¿no? Saber leer y hacer la operación aritmética de los cocientes o divisiones para encontrar cuál va a ser el valor de f. Muy bien, esa es la forma de trabajar con f. Ahora lo que yo quiero insistir en lo siguiente. Como han visto, comienza este texto de Rufino Moya en la tabla de Fisher, comienza con la probabilidad 0,95. Más abajo está 0,975. Más abajo está 0,99. Pero no tengo valores de alfa, o sea, alfa igual a 0,95. ¿Está bien? Alfa igual a 0,975. Alfa igual a 0,99. Pero en ningún momento me da un valor de alfa igual a 0,10, 0,05. Un alfa 0,01. No tengo. Entonces hace una transformación. Si solo tengo esa tabla nomás, entonces hago una transformación de la siguiente manera. A ver. Entonces, en este caso tenemos probabilidad de que la variable aleatoria continua de Fisher sea menor.
puede ser menor o igual, que deja un área de probabilidad a su izquierda, fíjense, esto me indica hasta la izquierda, en el gráfico mu sub 1, mu sub 2, en este caso es igual a alfa, como aquí. Esto está representando esto gráficamente. Este alfa, si es menor que 0,5, no puedo leer. Si es menor que 0,5, no puedo utilizar esa tabla de Moya que les mostré, porque ahí están arriba de 0,90. Entonces hacemos una transformación de decir, aquí lo que o sea, con el área, con la probabilidad o el área que representa alfa, yo debo encontrar el valor. Si me da eso, entonces yo puedo precisar el valor numérico de f en la tabla. Pero si es menor que 0,5, no puedo leer, no hay. Entonces se dice que el valor, cuando se cumple esta condición, de que su alfa, mu sub 1, mu sub 2, punto y coma pongamos para que no nos confundamos, es igual a la inversa. O sea, quiere decir que voy a leer en una curva donde voy a invertir, voy a trabajar con el complemento. Este es el complemento. Yo voy a trabajar con el complemento de alfa, que es 1 menos alfa. Voy a invertir los grados de libertad porque es un par ordenado. Hemos visto ese par ordenado. ¿Qué quiere decir? Esto lo he leído, o se ha leído en la primera columna. Y está mu sub 1. Y en la columna, en la fila, perdón, y en la columna está mu sub 2, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, aquí 1, 2, 3, 4, 5. Yo no puedo, cuando quiera, invertirlo. Este es el primer elemento del par, este es el segundo elemento del par. No lo puedo modificar. Sí o sí se mantiene. Entonces aquí estoy invirtiendo. Estoy trabajando con otra curva. Mu igual. Entonces sí puedo entrar a la tabla a leer. Entonces una vez que he leído la tabla, porque ahora ya, si si alfa era 0,10, digamos, por decir, el complemento tendría que ser F0,90. Con 0,90 ya puedo leer en la tabla de Moya, ¿no? O en esa tabla. Puedo entrar a leer, lo sitúo aquí, hago el cociente y tengo el valor de lo que no he podido leer en la tabla. ¿Está claro? Esta relación es importante. No se va a utilizar constantemente. Ya está. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esto? Es caracterizar estas variables de Fisher para poder entrar a las tablas y utilizarlas. ¿Dónde vamos a utilizar? Bueno, podemos hacer ejercicios, problemas con probabilidades. En esa práctica que hemos subido, ahí están. Hay que complementar las variables para que sea f, para que sea t, para que sea chi y demás, ¿no? En eso sería, o sea, hacer ejercicios con probabilidad y bonitos problemas. Ahora la parte, en esta semana ya han pasado, me pidió la dirección, el auxiliar de estadística 2. ¿Cuándo tienen estadística 2? Doctor, buenas tardes. Pasamos hoy en la mañana a las 11:15. Ay, ay, ay. ¿Qué tal estuvo? ¿Bien nomás? Eh, sí, sí, ha explicado un poco de teoría y ha ido avanzando lo de bidimensionales. Ay, ay, ay. Está bien, está bien. Hay que hacer ejercicios. En el examen vamos a dar ejercicios de probabilidad con la variable phi, que ¿ya has hecho?
teacher, K-student, T cuadrado, etcétera, ¿no? Eh, ¿Cuándo hemos dicho que vamos a hacer nuestro examen? ¿Recuerda? Eh, Hola. si no me equivoco, creo que dijo el 25, doctor. Ya. Ah, está bien. Está bien. No, simplemente para que no me digan nunca dicho. Entonces aquí está en duda si voy a tomar virtual o presencial, ¿no? Para mí es más fácil virtual. Claro, a estas alturas ustedes ya son más conscientes de estudiar y hacer, porque ya les sirve, digamos, ¿no? Doctor, disculpe, Sí. en mi caso yo ya tengo dos exámenes virtuales en esta semana y la siguiente. Ah, ya. A ver, ¿en qué materia estás virtual? A ver, O voy a dar, vas a dar. Ah, ya, 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 ya. Ah, y ya, pues. le comento para saber si usted va a tomar de modalidad presencial o virtual. Eh, Algunos docentes igual están considerando mejor la manera de eh, evaluar virtualmente. Ya. Claro, para mí es por la salud, digo, ¿no? Para mí es más fácil virtual, digamos, ¿no? Pero yo les recomiendo que prepararse. Yo no soy ogro, tal vez soy medio feo, o vos fea, pero yo deseo que se superen también y lleguen lejos, ¿no? Y como yo he tenido la oportunidad de estudiar en otras universidades, conocer otro mundo científico, o sea, es interesante, otras personas en otros idiomas, visitar otros países, no sé, es muy bonito, por ejemplo, estuve en, ¿cómo se llama esto? En Venecia, ¿se imaginan llegar a Venecia, visitar, llegar a Roma, visitar, a Londres, visitar, ir a, no sé, tantos lugares. Europa, como es pequeñito, Bolivia es súper grande al lado de este país, bueno, minúsculos de Europa, grande Bolivia. Ni España es tan grande como Bolivia. España creo que tiene 8.000, como 800.000 y fracción kilómetros cuadrados. Bolivia tiene más de 1 millón, y en su inicio tenía más de 2 millones, ¿no? Entonces es muy bonito, muy lindo que te paguen para estudiar. Estudias y bueno, te pagan, te ponen el dinero en el banco y puedes estudiar, visitar, conocer a otros amigos, otras culturas. O sea, es muy lindo. O sea que no me place a mí aplazar, digamos. A mí más bien me gustaría que salgan, que tengan una experiencia, ¿no? En el exterior, ¿no? A ver, sí, yo para mí, si están dando así virtual, nosotros nos escabullimos por ahí, damos virtual, ¿no? Porque para mí es más, solo al momento de corregir, ay, mis ojos mueren, porque hay que abrir cada examen que hay, otros hacen con un lápiz que apenas se está marcando. A veces se puede ampliar, depende cómo lo han subido a plataforma. Si es en conjunto no se puede ampliar y no se ve bien, digamos. Otros no lo hacen en forma vertical, sino horizontal. No sé que yo tengo que doblar mi cabeza porque no puedo, algunos pueden rotar, en general no se puede rotar, ¿no? Ahí es donde me hacen sufrir, digamos. Y va uno corrigiendo examen, abriendo, ¿no? Examen por examen, ¿listo? Ya. Entonces, sí, si lo hacen, yo también lo voy a hacer virtual, ¿listo? Sí, hay docentes que están programando virtual por el hecho de que tienen bastantes también alumnos a veces Claro. y digamos el mismo día tienen reservado el auditorio, entonces no, no tienen choques. Sí, sí, no, y tanta cantidad de gente que entra y sale, wow, es más la mierda. Son como las fechas de exámenes y la gente está ahí. Sí, yo eh, el anterior semestre he dado un examen presencial y a última hora nos han avisado que eran otra hora, han estado teniendo, correteando por todo lado. y pues, por ejemplo, esta mañana yo dije examen.
me dice, mire, yo no voy a poder llegar porque tengo clases de tal cosa o exámenes que me dijo, o sea, virtualmente. Y después presencialmente, casi faltando 5 minutos, ya tienen que estar en la ciudad, digamos. Eso es indispensable, o sea, estoy pasando clase, termina mi clase y seguido viene el examen. ¿Cómo me traslado cómo aparezco en la ciudad, en el aula para el examen, ¿no? O sea, por ese lado lo he visto medio. Habían algunos que tenían dificultad, digamos, ¿no? Por las clases que tenían. Ya, yo por esta vez, ya la próxima, si nos estaban diciendo que va a ser presencial, no sé qué. Claro, depende de las materias, eso también, ¿no? Porque hay algunos que son prácticos, como en medicina, en odontología y demás, ¿no? O en mecánica, o sea, depende. Hay materias que tienen, como lo que ustedes, la parte física y demás. Siempre haciendo, ¿no? Haciendo uno se da cuenta o pone en práctica su teoría. Bien, entonces el principio virtual, nos haremos al escabulido. Virtual lo mantendremos, nomás en silencio, nomás. ¿Listo? Está No, bien, doctor. si, nos, si nos presiona el jefe de departamento o algo, una comunicación, bueno, ya veremos, pondremos una fecha accesible. ¿Listo? Porque a veces los alumnos lo postergan su examen, ¿no? Yo les digo, ¿no? Primer examen, no hay problema, lo puede postergar, aunque sea lo puede tomar con el segundo parcial, pero el problema del segundo parcial, los finales ya no se mueven, ¿no? El otro se puede mover, pero después ya viene la fecha, ¿no? Para entregar las notas ya nos pisa el tiempo. Así el sistema ya se cierra y se cerró nomás, y nos dejan al margen. Bien. Entonces decía que vamos a utilizar esto, digamos, lo que hemos estado viendo, estas variables de las medias, diferencia de medias, proporciones, diferencia de proporciones, varianzas, todos muestrales, ¿no? Por supuesto, variables, eh, desviaciones muestrales, razón de desviaciones muestrales o razón de varianzas muestrales. Eso va a ser con la finalidad de estimar el valor de estas variables, de f, de t, así como en este caso f minúscula, tenemos que ir a buscar, o tenemos que ir a buscar a la tabla, sea que determine f o sea que determine alfa. Generalmente es el coeficiente f, el coeficiente t, el coeficiente i, que va a entrar en los métodos que nos permiten estimar parámetros poblacionales. ¿Listo? Muy bien. Entonces, a continuación tenemos el tema de estimación, ¿ya? Estimaciones de parámetros poblacionales. Como ya sabemos qué representa tal cual variable muestral, entonces nos hace más fácil el utilizarlos, pero lo que tenemos que entender es para qué nos sirve o qué objetivo tiene este tema de teorías de estimaciones, se dice, o estimación de parámetros poblacionales. Ya hemos visto en los esquemas los parámetros, ¿no? Se dice la característica X tiene su parámetro media poblacional, tiene su varianza poblacional, o la comparación de dos poblaciones, ¿no? Para saber si la diferencia es grande, pequeña, es mayor que cero, menor que cero, etcétera, ¿no? Se puede plantear posibilidades. Pero cuando ustedes ven las etiquetas de las medicinas, de los artículos industriales, de los artesanales, siempre hay indicaciones. Todo lo que aparece en las etiquetas son parámetros, ¿no? Puede ser de vitaminas, de grasas, contenido de grasas, de proteínas, de calcio, de complejo B, B1, B2, etc. Esos son parámetros. Entonces eso nos dicen, nosotros confiamos, ¿no? O sea, los productores tienen su staff de científicos que constantemente están analizando, puede ser que nos engañen, pero por la parte del consumidor existe también un staff de científicos que se preocupan, ¿no? Para ver lo que nos dicen, si es verdad o es mentira.
Por eso es que muchos medicamentos, por las consecuencias que han tenido después de varios años, como la vacuna, por ejemplo, al momento recién podríamos decir algo tenemos de las consecuencias del COVID. Por ejemplo, un amigo me dice, un médico, tengo un día me encuentro en seguro, me dice, nos saludamos todos los que veía de 2 años, creo. Me dice, me ha dado el COVID y subir estas escaleras al segundo piso me ha costado, estoy agitado, dice, pero no estoy con COVID, pero me ha dado COVID y se quedó como secuela. Se queda para el cerebro, para el corazón, los músculos, etc. ¿Okay? Eso recién se está conociendo. Y en el transcurso del año van a aparecer más. Es posible que, no sé, algunas consecuencias serias después de un estudio, de ver ejemplos de las consecuencias, podamos concluir, ¿no?, que esto produce tal o tal y demás, ¿no? Bien. Entonces, decía que los parámetros ya aparecen, ¿listo? Pero en este caso, cuando digo teoría de la estimación, no va a haber, no hay parámetros, ¿no? Por ejemplo, si me dice, a ver, yo quisiera ver cuál es el rendimiento académico de la Facultad de Tecnología y quisiera compararlo con el rendimiento de Economía, me puede decir, ¿no? Y quisiera un estudio estadístico. ¿Cuál es mejor? ¿Dónde están las notas más altas? La cantidad de gente que ha sido promovido o a termina. Necesita. No, no, métodos de estimación de parámetros poblacionales. A ver, aquí. Doctor, Sí. disculpe la molestia, ¿será que puede hacer un poquito para atrás también la cámara? Así puede entrar casi todo Más. sí, No estamos en el lugar. Bien. poquito más para atrás. Ahí. Ahí, ahora un poquito más abajo y va a entrar toda la pizarra. Ya. Perfecto, Bueno, muchas gracias, doctor. ya. No, está bien. Estaba pensando y. Bueno, no tenemos mucho tiempo para dilucidar esto. De todas maneras, esta es mi población, tiene una característica X. En este caso, esto tiene una distribución que lo generalizamos como una función de densidad X. Eso es generalizar, ¿no? Porque aquí decíamos normal, pero en este caso generalizando sería una función de densidad de variable continua y un parámetro
un vector paramétrico sería, ¿no? Donde θ es un vector paramétrico de componentes θ1, θ2, hasta θ sub carga, ¿listo? O puede ser una variable que puede ser discreta, entonces un p de x, esta es la notación que utilizamos, como θ, donde θ es un vector también de dimensiones θ1, θ2, θk. ¿No? Entonces, aquí está ese parámetro, ¿no? Entonces, eso no se conoce así generalizado. Para eso realizamos un muestreo en n. Pero aquí tenemos que aprender a distinguir, como lo hemos hecho más antes, un n mayor que 30. Creo que hemos dicho igual, ¿no? Ya me he olvidado. N menor que 30 para mantener la notación. Entonces aquí tenemos quién es aleatoriamente la primera observación. No sabemos. Son variables x sub n. Entonces aquí tenemos un vector de dimensiones x1, x2, x3, x sub n. Ese vendría a ser el número de datos, ¿no? En la muestra. Se dice vector. Ya. Entonces, con esa información yo puedo calcular. En este caso, lo que veíamos antes podía ser la media, decíamos, podría ser la desviación, la varianza, podría ser la proporción, etc. Inclusive comparar X, diferencia de medias, todo lo que hemos indicado, nosotros estas variables muestrales lo representamos por esta notación. Esto para nosotros viene a ser, o se llama, estimador. Estimador. Entonces, ¿qué es el estimador? El estimador es un estadístico. Estadístico o estadígrafo. Estadígrafo. O variable muestral. O una variable muestral. Una variable muestral. Entonces, variable muestral como la media, la desviación, la varianza, ¿no? Todas las variables que hemos visto, ¿no? Para los cuales hemos determinado sus distribuciones de probabilidad, ¿no? Con T, con chi, con F, con Z. Entonces, diremos, θ es una función que va a depender de las observaciones de la muestra, que va de x1, x2, x sub n. Sí, sería, ¿no? Sería función. Entonces, yo podría hacer una representación gráfica, diría, la función de densidad de esta variable, porque es una variable, este estimador, es una variable que podemos observarla, depende de la expresión matemática, y así podría ser, función del estimador, valor del estimador, podría ser así, o podría ser más, depende, ¿no? Pero con esto lo que quiero indicar es cuando voy a considerar estimar un parámetro población, yo recurro al subconjunto de la población. Aquí está mi información con la cual debo trabajar. Debo trabajar con qué finalidad para estimar el parámetro. Entonces, en todos los casos no se conocen los parámetros poblacionales. Por eso es que recurrimos al subconjunto. Pero aquí tenemos técnicas de muestreo, ¿no? Técnicas de muestreo que nos permiten diferenciar qué tipo de muestreo puedo utilizar de acuerdo al tipo de población, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces la finalidad aquí es estimar el parámetro. Pero este estimador
este estimador debe cumplir condiciones. A ver. Esta parte es matemática, diría, ¿no? Pero solamente voy a indicar y vamos a ver. Características, yo tendría que decir características del estimador. Características del estimador. A, estimador insesgado. B, estimador consistente. C, estimador eficiente. Estimador eficiente. D, estimador suficiente. Estimador suficiente. Eso lo vamos a hacer en las clases que vienen, ¿listo? Es bien matemático esto, ¿no? Y inclusive si ustedes revisan la bibliografía de esto, es estadística matemática, diríamos, ¿no? O sea, el desglose, en algún momento les voy a mostrar un texto de estadística matemática, fuera del texto que les mostré, que está en la biblioteca. Eso más o menos no es tan matemático. Entonces, esas serían las características. Eso yo tengo que ver. Y cuando voy a elegir un estimador, tengo que ver si cumple, si es insesgado, si es consistente, estimador eficiente, estimador suficiente o robusto, ¿no? Suficiente, estimador robusto, quiere decir, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver, hay ejercicios, todo esto, ¿no? Lo vamos a ver. Pero no olvidemos que estas son las características del estimador, las 4 que se presentan, ¿no? Pero has terminado. Ya. Muy bien. Entonces, eso lo dejamos pendiente. Vamos a... Entonces, ¿qué rescatamos de aquí? Que para estimar un banano tiene que haber una base de datos, aquí la muestra, y el estimador que va a representar a la media muestra. Estimador igual a la media muestra. Estimador igual a la desviación, igual a la varianza, igual a la proporción, igual a la... O sea, este va a ser el que va a representar a todas las variables muestrales. ¿Y qué características debe cumplir esto? Estas 4 condiciones. Sobre todo, estas dos casi estarían, o entre la B y la D, el tamaño muestral hace, ¿no? Cuanto más grande sea el tamaño de la muestra, más robusto, más eficiente va a ser el estimador. Eso lo vamos a demostrar matemáticamente. Entonces, si mi objetivo es que el estimador tenga que cumplir estas condiciones. Si cumple esta, puede haber 2 estimadores o 3, exagerando, que cumplan estas 3. Entonces, dentro de eso, hay que comparar. Entonces, yo tendría que hacer una comparación, por ejemplo, ¿cuál de los 2 es más consistente? ¿El primero o el segundo? O si todos son insesgados, no hay error, sesgo, no hay sesgo, etcétera, ¿no? Muy bien. Eso lo vamos a ver oportunamente con gráficos, todo lo vamos a hacer. ¿Dónde vamos a utilizar estos métodos? Si dice que el objetivo es estimar
El objetivo es estimar parámetros poblacionales, y es estimar parámetros poblacionales. Hay dos formas de estimar. Uno, estimación puntual. Estimación puntual, ¿no? Estimación puntual. Dentro de la estimación puntual, ¿eso qué quiere decir? Por ejemplo, si tengo una población, aquí está mi población, aquí está la muestra, digamos una muestra grande, X, yo quiero estimar, esto no conozco. Entonces, con estas observaciones de la muestra, o sea, una vez que hemos seleccionado, ya conocemos los valores particulares de cada una de estas variables, entonces calculamos la media muestral sumatoria, la semisuma, x dividido por n. Entonces, este valor que he calculado en una estimación puntual, por ser muestra grande, voy a considerar que es la media poblacional. Porque aquí esto he escogido o he seleccionado aleatoriamente. He seguido una regla, una técnica de muestreo, ¿no? Entonces lo estoy generalizando a la población. Esa es una estimación puntual. Por supuesto que hay, como diríamos, más situaciones un poco más complejas, digamos, ¿no? Pero el hecho en el fondo, estimar puntualmente quiere decir que voy a deducir una expresión matemática que me va a permitir calcular el estimador. Y ese estimador va a ser el parámetro que busco. Puede ser el parámetro, la probabilidad del éxito en la distribución binomial, puede ser la varianza en la distribución normal, etc. Depende, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos una estimación puntual. Y lo vamos a hacer, inclusive el parámetro lambda en la, ¿cómo se llama esto? En la distribución de probabilidad de la variable X en Poisson. Poisson es un estadista francés, Poisson, pero en castellano Poisson. Entonces, ellos utilizan estos, o sea, hay expresiones matemáticas que nos conducen a esto. Y los métodos, eso lo vamos a señalar aquí, los métodos posibles, que esto no lo vamos a ver ahora, A1 sería el método, o sea, estimación puntual. ¿Qué método? El método de máxima verosimilitud. Aquí se deducen las expresiones matemáticas. A2, otro segundo método, el método de momentos. Entonces nosotros tenemos momentos, vamos a tener que repasar momento muestral, momento poblacional, ¿no? Parámetros y estadísticos relacionados con la muestra. Esos serían los dos métodos puntuales. ¿De qué otra forma puedo calcular la... Ay, no hay que hacer. El otro grupo sería por intervalos. Este es el más utilizado. Entonces vamos a atacar por aquí, pero vamos a volver a esto, ¿no? Esto,
para utilizar lo que hemos visto anteriormente. La estimación por intervalos sería vamos a decir, una introducción. ¿Qué es lo que queremos aquí? Como su nombre indica, esto se determina puntualmente. Una sola corrida y ya podemos decir que es el parámetro. Pero aquí no. Aquí, por ejemplo, si mi parámetro desconocido es θ y el estimador que estoy utilizando es este, en base a esto que es función de las observaciones hasta x sub n, entonces con esto yo voy a estimar esto, pero se dice en el fondo la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que el parámetro θ esté comprendido entre un θ1 y θ2? Así sería. Entonces aquí función probabilidad de que θ está variando entre θ1 y θ2. Entonces observamos así. Límite inferior θ1, límite superior θ2. Entonces la probabilidad de que θ esté dentro de esto, quiere decir θ1 a θ2. Entonces, en algún punto puede estar el parámetro. Aquí puede ser, o más cerca, o al centro, en algún lugar. Pero, ¿con qué probabilidad? Entonces decimos, esto se denomina nivel de confianza. Nivel de confianza. Nivel de confianza, ¿no? Eso quiere decir que, vamos a indicar aquí, los valores estándar de los niveles de confianza son, por ejemplo, el nivel de confianza puede valer 0,90, 0,95, 0,99, 0,999. El más utilizado es este, ¿listo? Multiplicado por 100 sería 90%, 95%, 99%, 99.9%. Sí se dice. ¿Cómo se interpreta eso? Entonces dice, por ejemplo, si me dice 0,99, 0,90. Eso es 90%, en la base 100%, y esto es en la base 1. ¿Listo? Decimos que de 90, o sea, una de las interpretaciones, de 90, de 100 muestras, de 100 muestras, o sea, eso representa el 100%, muestras, 99 muestras, para este caso, perdón, 90 muestras generan intervalos, vamos a colocar así, nos referimos a los valores de θ1 a θ2, que contienen eso, que contiene al parámetro. O sea, en 90 intervalos para.
al parámetro θ. Y 10 muestras presentan al parámetro θ, sería, ¿no? Vamos a poner al parámetro θ fuera del intervalo θ1, θ2. Eso quiere decir, aquí, entre esto, bueno, 90 de estos interos, que puede estar más cerca, más así, están conteniendo al parámetro, de alguna manera. O sea, esto puede recorrer. Pero hay otros 10, por decir aquí θ2, o aquí θ1, y el parámetro está aquí, fuera, ¿no? Entonces ahí yo digo θ1, θ2, eso es lo que vamos a buscar, no está contenido con ese nivel de confianza. ¿Listo? Entonces lo que se hace es cuantificar la probabilidad de que podamos encontrar el parámetro en función del valor que va a tener el nivel de confianza. ¿Listo? Bien. Entonces, ya tenemos esa idea. Vamos a ver con las características del estimador: consistencia, suficiencia, esas cosas a la próxima. Pero una vez que hemos entrado aquí, esto es de forma general y se lo puede observar trabajando con Z, ¿no? Si comienzo a considerar muestras grandes, recuerden que tengo con muestras grandes las variables muestrales como la media, diferencia de medias, la proporción, diferencia de proporciones, con Z, ¿no? Que trabajan con Z. Entonces, hemos puesto B, aquí tendría que poner, a ver, B1, muestras grandes. A ver, no. C pondré aquí directamente. C, muestras grandes. Muestras grandes quiere decir N mayor que 30, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Estimar la media poblacional. La media poblacional con una muestra media poblacional, o sea, parámetro, vamos a insistir, ¿no? Parámetro. Con una muestra grande. En ese caso tenemos así la población X. Como es muestra, o sea, la población siempre va a ser grande, ¿no? Entonces vamos a considerar que tiene una distribución normal, media y variable. O sea, yo lo puedo indicar de que es una forma de campana de Gauss, pero esto es posible que, como vamos a señalar aquí, que no se conozca. La varianza puede conocer, como no también, pero vamos a poner como conocido así. No lo estoy poniendo signo de interrogación, realizamos
siguiendo un método de muestreo, X, XN. Con esta información de la muestra puedo calcular la media. ¿Listo? Y también puedo calcular la varianza muestral, ¿no? Y puede ser un dato tabulado, sin tabular, o sea, todo lo que quieran, ¿no? Es posible utilizar. Entonces decimos que, ¿cómo lo voy a hacer? Así, aquí no se conoce esto. Estoy en el caso de muestras grandes utilizando el método de estimación de parámetros por intervalos, ¿no? Aquí lo puse C, podría ser de 1, de 1, 1, para seguir bajo el paraguas de muestras grandes. Pero lo vamos a mantener así. Entonces, mi estimador es la media muestral. ¿Sí? ¿Qué va a estimar? Va a estimar el parámetro desconocido que es la media muestral, la media poblacional. ¿Con qué? Con M grande, con muestra grande, ¿no? Entonces, aquí vamos a señalar una serie de pasos, ¿no? Lo vamos a ir estudiando. Primer paso. Primer paso, yo tengo que elegir un nivel de confianza. Elegir un nivel de confianza. Eso, si yo no les doy, ustedes definen un valor para el nivel de confianza. Hemos dicho que los niveles de confianza pueden ser 0,90, los más utilizados, 0,95, 0,99, 0,975 también puede estar entre medio. Y además, vamos a decir que el nivel de confianza es igual a 1 menos alfa. Esto lo vamos a ver gráficamente. Siempre se va a indicar esta igualdad. 2. Decimos caracterizar el estimador. Caracterizar el estimador. Caracterizar el estimador. Entonces, mi estimador es theta, media muestral, que estima el parámetro representado por la media con n3. Entonces, esta variable, como hemos visto cuando hacíamos la distribución de las medias, converge en z por el teorema del límite central. El teorema del límite central es interesante, ¿no? Ha seguido también su desarrollo y se puede hacer hasta un trabajo, digamos, de fin de estudios, ¿no? O sea, cómo ha ido progresando, se han ido estableciendo los teoremas relacionados que nos permiten definir el teorema del límite central. Entonces, en este caso tengo la media muestral, esto ya sabemos, tendría que ser la media de las medias dividido por la desviación de las medias. Hemos visto que esto se deduce y se tiene que la media de las medias es la media poblacional y la desviación de las medias es la razón de la desviación poblacional dividido por raíz de n. Eso era. Entonces esto me aseguraba la distribución normal. Pero 1 para entrar a la tabla. De 3, decimos 3 límites del intervalo θ 1, θ 2. Bueno, en la próxima no nos da el tiempo. Para terminar, vamos a indicar que θ 1, eso se deduce, es igual a la media menos Z0 y sigma dividido por
raíz de n. Y tita 2, que es el otro valor que debemos calcular, la diferencia está en el signo, más z0 sigma raíz de n. Y 4, vamos a ver cómo calculamos z0. Conclusión, decimos. Una vez que hemos calculado tita 1 y tita 2, decimos que es probable encontrar la media desconocida que está dentro del intervalo tita 1, tita 2. Lo hemos encontrado con un nivel de confianza, confianza puede ser uno de sus valores que hemos indicado, 0,90, 0,90, ¿no? Esa es la forma. Entonces aquí ya el objetivo era estimar nu o la media poblacional, encontrar dentro de este tita 1, tita 2 con esa probabilidad, ¿no? Ese sería un procedimiento. Entonces, fíjense aquí ya lo hemos utilizado. Entonces, con eso ya es posible hacer ejercicios, ¿no? Entonces, para la próxima clase, ustedes de internet van a bajar lo mismo de su libro también, de Rufino Moya o de cualquier texto. 3 ejercicios con la media, estimar la media poblacional. Ahí van a ver, ¿no? O pueden copiar ejercicios resueltos. Porque ahora, yo les digo al valor, hay tanta bibliografía con ejercicios sueltos comparado con lo de antes, donde no había mucha bibliografía. O sea, ustedes tienen a la mano ejercicios resueltos. ¿Cuál es el objetivo? Estudiar los ejercicios resueltos. Y deciden atacar a lo desconocido, digamos. Ya tienen más pistas de avanzar. Esto se hace así, esto es así, no vale, ya. Allá pregunta eso, bueno, es parte de esto y bueno, y hay más criterio, digamos, ¿no? Para poder resolver. Muy bien, quedaremos ahí. Entonces, 3 ejercicios con estimación de la media poblacional. Vamos a, que me olvide, tarea, para el lunes sería, ¿no? Y 3 media, estimar la estimar la media poblacional ustedes escogen el nivel de confianza, ¿no? Solo ustedes ven, ahí puede ser con 0,90, 0,95, pero esos pasos tienen que aparecer. Ese es el algoritmo, diríamos, ¿no? De cómo resolver. ¿Listo? Eso hay que mantener. La fecha, lunes 11, ¿no? 11, digamos, ahora, muy bien.
Listo, hasta la próxima, compañeros. Hasta el lunes, doctor. Muchas gracias. Listo, hasta el lunes, nos veremos, que les vaya bien.